Muy bien, muy bien. Nuestra discusión hoy tiene que ver con parte de lo que implican la toma de decisiones cuando uno es gobierno y el tipo de modelos de manejo de la economía pública que es importante priorizar o no. Sin duda, cada gobierno está en la libertad de definirlos, pero tienen unas consecuencias, implican unas responsabilidades e implican también unas lógicas o unas maneras en las cuales se termina manejando y optimizando o no el presupuesto público que se tiene entre manos. Entonces, parte de lo que hoy quisiéramos poner aquí sobre la mesa es de qué manera está esto ocurriendo en nuestra ciudad, porque nos preocupa que parte de las líneas que se estén consolidando vayan más orientadas en una lógica de disposición de lo público y en una apertura hacia una captura corporativa de las economías públicas de la ciudad. Esto no es algo solamente propio de esta administración. Yo lo que quiero dejar claro aquí es que esta es parte de una discusión sobre de qué manera el Estado hoy, en el siglo XXI, ante una serie de crisis y evidencias, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo se está comportando el contexto general y de la responsabilidad. Yo he insistido en que en muchos de los debates que hemos hecho, en que siento que esta administración pues ha terminado priorizando decisiones que no son necesariamente las que van más encaminadas en esa dirección. Y esto es un asunto que ha tenido y tendrá consecuencias de cara a lo que viene hacia adelante, cuando existen otras alternativas y otras formas de hacerlo que pueden permitirnos al mismo tiempo un manejo óptimo o mejor o más efectivo y eficiente de las economías públicas y al mismo tiempo una optimización de las mejoras y las condiciones de bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Ese es nuestro objetivo en este debate del día de hoy. Cuando miramos, siguiente porfa, cuando miramos lo que está ocurriendo con el cumplimiento del plan de desarrollo en general, tenemos un hito temporal de que ya ha transcurrido el 56.25% del tiempo que la administración tiene disponible a su favor y se ha ejecutado en total la ejecución del plan de desarrollo registra un avance físico del 48.9%. parte de la discusión que hoy queremos aquí señalar es cuáles son los mecanismos y los procedimientos, las formas a través de las cuales se termina optimizando esta ejecución. Y con esto yo quiero poner sobre la mesa también un debate más profundo, que tiene que ver con de qué manera, ¿cierto?, medimos y con qué tipo de criterios e indicadores medimos los avances que se logran en ciertos asuntos de ciudad. Y aquí hemos identificado tres elementos, por asuntos de tiempo solamente hablaremos sobre estos tres, pero son tres elementos que tienen que ver con indicios en torno a lo que podríamos llamar capturas del Estado o unas asimetrías, ¿cierto?, en torno a las formas como se ejecuta. Una primera de ellas tiene que ver con la externalización del Estado, una externalización en la que la contratación de las consultorías, que está habilitada en el artículo 250 del Plan de Desarrollo, termina reemplazando en gran medida la capacidad del Estado, la capacidad pública que el Estado, la institucionalidad, la arquitectura del Estado tiene instalada para dar cuenta de la necesidad de sus propias transformaciones. Cuando quien da las pautas de qué manera reorganizar la arquitectura del Estado en Bogotá son solamente consultorías privadas y se deja atrás la capacidad del departamento administrativo, por ejemplo, o de las propias capacidades acumuladas en la Secretaría General o en cada una de las entidades a partir del acumulado de conocimiento que se tienen allí para orientar esas reestructuraciones, creo que estamos ante un fenómeno que no es lo deseable en la administración pública y la construcción del Estado. Lo segundo tiene que ver con la financiarización y las fiducias, donde gran parte de la caja líquida, según las respuestas de las mismas entidades que nos han llegado, se encuentra congelado en fiducias privadas rindiendo intereses a la banca. Por ejemplo, según respuesta de la empresa Metro, 3.67 billones, más los aportes adicionales de los proyectos de cofinanciación de Troncales, Transmilenio, Regiotram y otras obras de infraestructura.
Y lo tercero tiene que ver con despojo y exclusión, donde las reglas de juego que esta administración ha terminado promoviendo, por ejemplo, frente a la generación de los PRUMs o frente a la generación de grandes infraestructuras en la ciudad, termina cediendo el 75% de las posibles plusvalías urbanas a las construcciones y la inversión privada. De acuerdo estamos en que hay que atraer inversión privada y en que hay que generar, digamos que puentes para que estos recursos se puedan sumar al esfuerzo público. La pregunta es hasta dónde debe ceder lo público en una ciudad con tantas oportunidades como Bogotá, porque Bogotá no es ninguna ciudad marginal que no es atractiva a la inversión privada. Esta discusión la tuvimos también con la reciente decisión de quitarle, ¿cierto?, los impuestos y las contribuciones a la federación o a Conmebol o a la realización de cierto tipo de espectáculos en la ciudad, que además evitan que lleguen recursos públicos que sí podrían en cambio redistribuirse a la población que más lo necesita, como el ejemplo que varias veces hemos planteado aquí, en lo que ocurre en el modelo de financiación y priorización de la vivienda en la ciudad, donde el mismo modelo en el cual se hace evita que la mayoría, más del 40% de la población, que es la que realmente requiere acceso a la vivienda, realmente sea absolutamente imposible que acceda a esa vivienda. En ese sentido, siguiente, porfa, voy a desarrollar rápidamente estos 3 puntos. El primero tiene que ver con las consultorías y la externalización de la planeación y el debilitamiento del servicio civil en torno a la transformación de la arquitectura del Estado. Yo soy la primera que aquí hemos planteado varias veces la necesidad de reformas estructurales en la institucionalidad de Bogotá, que debe actualizarse, que debe mirarse en el tiempo actual, que debe poder facilitar la articulación, etcétera, etcétera. Son múltiples las consideraciones. Pero hacer esto a través exclusivamente de consultorías privadas, secretarios, creo que nos obstaculiza que sea la institucionalidad pública, no porque sí, sino porque el conocimiento acumulado está allí, pero además por el tipo de criterios que se emplean en los enfoques de las consultorías. Hasta donde hemos podido revisar, gran parte del enfoque de las consultorías tiene que ver con criterios de optimización del gasto, tiene que ver con criterios de fortalecimiento de la utilización de los mecanismos de las alianzas público-privadas, con otro tipo de mecanismos que vuelvo y digo, nadie está satanizándolos, pero lo que sí es que no deberían ser esos los criterios principales que pesan en la reforma y en la transformación de la arquitectura del Estado en una ciudad como Bogotá. Los criterios de enfoque social, los criterios de bienestar de la gente, los criterios de una economía redistributiva deberían poder estar al frente de estas consultorías y estas reestructuraciones, y no vemos que esté ocurriendo de esta manera. La sustitución de conocimiento técnico del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital por metodologías de mercado como el análisis PESTEL corporativo, que pueden servir en muchos contextos, pero nos preguntamos si son las metodologías pertinentes, adecuadas y consistentes con las prioridades que un Estado, como en una ciudad como Bogotá, debe poner al frente, porque no es lo mismo el Estado que una empresa. Sin embargo, esto ya está ocurriendo y parte de las consecuencias es que terminamos teniendo una dependencia metodológica del distrito y una subordinación de la arquitectura del Estado a visiones de privatización indirecta. Un segundo lugar tiene que ver, se equipara el valor público con la contención del gasto, supeditando las garantías de derechos fundamentales a criterios de mercado principalmente. Se adoptan paradigmas de la nueva gestión pública donde toda brecha institucional se termina resolviendo sugiriendo desregularizaciones, outsourcing y alianzas público-privadas, destrucción de la memoria institucional acumulada y pérdida de soberanía técnica. El distrito pasa a depender conceptualmente de unas visiones de corporación privada y el traspaso de carteras sociales estratégicas hacia fiducias e intermediarios bancarios comerciales, marchitando la capacidad autónoma del Estado en torno a ciertos manejos financieros. El cupo de endeudamiento es otro de los ejemplos en este sentido, la emisión de bonos e intermediación financiera. Aquí tenemos una concentración absoluta de la deuda, donde el cupo de endeudamiento aprobado por 9.59 billones evidencia el sesgo de desconcentración sectorial. El 77% se amarra de forma exclusiva a una infraestructura vial, dejando rezagadas necesidades de inversión social directa que también pueden ser, y esto ya lo están haciendo muchas ciudades en el mundo, pueden ser parte de
el encadenamiento de economías productivas. La inversión social no es una inversión ociosa que no genera productividad o que no impulsa economía productiva. Parte de poderlo hacer implica que la administración tome las decisiones para que eso ocurra de esta manera. Pero nuestra administración prefiere tomar decisiones como unas intermediaciones financieras a costos superiores por 4.6% al IPC, ¿cierto? Y son intermediaciones financieras que nos cuestan una cantidad de plata diaria, que ahora veremos en las tablas de las mismas respuestas que ustedes nos han dado, que tranquilamente podrían permitirnos contar con bancos públicos o un banco público en la ciudad de Bogotá o mecanismos públicos de intermediación financiera que nos permitan que esas rentas queden en manos del Estado, queden en manos de la posibilidad de una economía redistributiva y unas decisiones de política pública redistributiva hacia la gente. Y eso nos preocupa mucho, la emisión de bonos PEC, ¿cierto?, por 510.000 millones, delegada a Vivienda Codeudores como estructurador, asumiendo esas tasas superiores por 4.6% al IPC, ¿sí? Y bueno, uno dice, no hay una correlación directa, pero el Grupo Bolívar es un grupo directamente financiador de la campaña que ha elegido este gobierno. ¿A través de qué criterios se definieron que la intermediación financiera pasara por estas vías y no por otras? ¿Cierto? Quisiéramos que nos lo contaran para saber también con qué criterios se toman estas decisiones. Pero insisto, más que solamente escoger entre lo posible en el mercado actual, creo que la administración de una ciudad tan grande como Bogotá tiene toda la capacidad de tomar decisiones desde enfoques distintos, para que estos recursos no terminen simplemente rentando en bancos y no devolviéndose a la capacidad de la ciudad. Y me digan, no, pero eso no se puede, porque sí se puede. Nueva York lo está haciendo. Ciudades como Nueva York hoy lo están haciendo. Lo han hecho las mayores ciudades de la India, lo han hecho ciudades europeas, lo han hecho ciudades en Perú. Eso sí se puede. ¿De qué se trata? De la decisión política que se tome. Entonces, parte de lo que aquí nos pasa es que tenemos unos intereses de deuda sobre obras paralizadas que rentan y rentan y rentan mientras, digamos, seguimos pagando, la vulneración de las reglas de liquidez tesoral, la fragilidad de ingeniería, intereses transnacionales y finalmente todo esto nos termina generando pues un panorama en el cual se pierden sin modelos comerciales en favor de esas firmas extranjeras, sin modelar de forma probabilística la variable de tiempo y costo en el entorno subterráneo. La ciudad queda expuesta a sobrecostos incalculables que el distrito tendrá que asumir por su cuenta. Para colmo, mediante la resolución 043 del 2025, la empresa Metro otorgó, por ejemplo, un concepto favorable a la transnacional Chinachec para una APP de iniciativa privada de 3.4 billones en la calle 100, entregando las rentas de captura de valor del suelo y desarrollos comerciales en favor de esas firmas extranjeras y sin ningún tipo de captación pública de esa renta que nos permita resolver problemáticas ni siquiera acumuladas en otras zonas de la ciudad. El impacto que esto genere podría mitigarse en parte con unas iniciativas públicas hacia la gente, tal y como muy bien lo hemos demostrado desde la Comisión de Seguimiento del Metro, en la cual una y otra vez le hemos pedido al distrito que nos cuente de qué manera va a hacer las compensaciones, de qué manera va a mitigar los daños a los que ha sido expuesta la población, para que justamente las grandes obras en la ciudad se hagan de una manera humana, comprensible e integral. Pero no pasa, y mientras tanto le entregamos las rentas a estos contratistas. Finalmente, la desregulación del suelo y el despojo de plusvalías vía los PRUMs, actualizaciones estratégicas y especulación inmobiliaria. Parte de lo que ya denunciamos en otro debate tiene que ver con de qué manera se terminó eludiendo parte de la construcción de los planes parciales y se le dejó toda la viabilidad a los PRUM para que termine, digamos, desarrollándose y quitándole el 75% de las rentas públicas que se podrían capturar allí. Una delimitación masiva para la absorción privada, en la cual los 13 PRUM que ya están con licenciamiento directo para delimitarlos en torno a la línea 1. Y finalmente, la dilución de carga tributaria urbana, que justamente tiene que ver con lo que hemos mencionado. Y de esta forma, el 9 de diciembre del 2025, el gerente de Renovo nos admitió que la entidad no realizó estudios de costo-beneficio o rentabilidad social antes de privatizar el suelo, mientras que la empresa Metro se entiende
se desentiende de la captura de valor, argumentando oficialmente que no es de su competencia. Entonces, ¿de quién es la competencia para que algo de valor público se pueda capturar a través de las obras? En términos de soberanía financiera técnica y fomento habitacional. Son posibles alternativas, como lo decía ahora. La banca pública y la autogestión de liquidez, donde el referente en Nueva York existe la propuesta de redirección de $100.000 millones en depósitos municipales hacia la banca pública local bajo el modelo de Community Wealth Building, evita que el 15% de presupuesto operativo de transporte e infraestructura se desvíe a comisiones y acreedores privados y termine reinvirtiéndose en la ciudad y en la gente que más lo necesita. Hay precedentes exitosos, el Banco de Dakota del Norte también, que recibe ingresos fiscales estatales y los reinvierte directamente en crédito de fomento para infraestructura local a bajo costo. El alcalde de Nueva York actual, Zohran Mamdani, presentó un plan de block by block, una estrategia de $22.000 millones diseñada para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles y preservar otras 200.000 ya existentes en un plazo de 10 años. Este ambicioso programa busca transformar el mercado inmobiliario urbano, reforzar la autoridad de vivienda pública e impulsar el desarrollo público. El retorno al insourcing y recuperación de conocimiento estatal. Nuevamente, la estrategia de Nueva York nos presenta a través de la Orden Ejecutiva 12 la designación de oficiales de ahorro para identificar duplicidades, recortando contratos de consultorías externas y garantizando este acumulado para lo público. Ingeniería de riesgos y derechos territoriales, donde la microfinanciación de viviendas sin intermediación excluyente es posible de hacer, así como lo ha sido en América Latina y en la India. La garantía pública de segundo piso, donde la Sociedad Hipotecaria Federal de México y el Banco Nacional de Vivienda en la India fondean a cooperativas locales mediante fondos de garantías de riesgo, los estándares probabilísticos de ingeniería, la norma en Seattle, la validación empírica en Hong Kong. Ejemplos es lo que hay. Es un asunto de decisión política que esta administración no está tomando. Gracias, presidente.